Hola, muy buenas. Hoy hablaremos sobre la revolución industrial y unificaciones nacionales, la transformación económica y política del siglo XIX. Bueno, ¿qué es la revolución industrial? Las revoluciones industriales fueron el paso de comercio artesanal al comercio ya automatizado a gran masa. Digamos que al año un grupo de trabajadores pueden crear un coche. No obstante, ya con las industrias y máquinas, este coche se puede mover 100 hasta 1000 coches. Esta es la industrialización. Bueno, la primera revolución industrial se llevó a cabo en Gran Bretaña. Esta es la pionera. Bueno, tiene tres fases. Pero eso no importa. Ya. Su foco de desarrollo fue en Gran Bretaña, que fue la pionera en revolucionar industrialmente. Obviamente Gran Bretaña sabemos que está al noroeste de Inglaterra. Bueno, eso no importa. Energía y principales industrias. Esto sí importa mucho. Las fuentes de energía en la primera revolución industrial es el carbón. ¿Y qué se hace con el carbón? Bueno, se puede hacer con el vapor, máquinas de vapor o máquinas de watt. Con el agua se pueden hacer molinos hidráulicos y hasta tracción animal. O sea, digamos que son energías cinéticas. Luego están las industrias claves. En la primera revolución, la industria clave es la industria textil, la y tejido. O sea, acá ya, digamos que antes se podían hacer 10 polos al día con un equipo. Bueno, ahora con la industria puede hacer 1000 polos al día. Listo. Luego está la siderurgia, que es del hierro y acero. La minería del carbón, ojo. Ya que el carbón es la principal fuente de energía, el carbón va a ser muy valorado en ese entonces. Y obviamente la construcción de máquinas. Luego la mano de obra y condiciones. Pucha, acá las condiciones eran horribles. Primero, hubo un éxodo rural. ¿Qué quiere decir esto? Que emigraron las personas del campo a la ciudad. Y si mudaban, es decir, que digamos que antes era un 60-40. 60% en el campo, 40% en, la, en las urbanizaciones, ciudades, ciudadelas. Bueno, cuando se creó la revolución industrial, esto cambió por completo. Las ciudades se aglomeraron, pasó a un 80% en las ciudades y 20% en los campos. No obstante, los campos nunca perdieron su valor, ya que al haber una industria, mayor trabajo, mayor esfuerzo, ¿qué va a haber? Fácil. Para todo eso se necesita mucha comida. Así que los campos van a estar en su auge. Bueno, las primeras jornadas de trabajo eran de 14 a 16 horas diarias. O sea que no descansabas nada. 8 horas. Lo que actualmente se trabaja es lo que descansabas antes. Claro, también había el trabajo infantil y esto es... no sé cómo decirlo, de verdad. A los infantes menores, bueno, mayores de 6 años, que ahí ya podían trabajar, se les pagaba la mitad que a los adultos. ¿Esto por qué? Porque los infantes no podían hacer trabajos tan pesados como los de un hombre. Claro, en este entonces no había derechos laborales y menos seguridad social. Las viviendas eran insalubres en barrios obreros. Es decir, que para, lo, para la gente humilde, en en su asentamiento humano, su vivienda estaba ahí, pucha, digamos, no era ni pared, era lámina. Así vivían. Bueno, no obstante de toda esta maleza, hubieron inventos muy destacados, como lo son la máquina de hilar, el telar mecánico, para la energía, la máquina de vapor, el barco de vapor y el ferrocarril. Lo que este ferrocarril cambió el transporte de materiales primos, entre otros, de manera mágica prácticamente. No obstante, ese ferrocarril se veía
eh, relacionado con la máquina de vapor, ya que la máquina de vapor era la causante de darle energía a este. Consecuencias de la primera revolución industrial. Crecimiento económico sin precedentes. Bueno, al gobierno que hacía su revolución industrial exportaba ahora tecnología, exportaba en grandes cantidades. O sea, en vez de exportar 5 autos al año, ahora exportaba 1000 autos al año. ¿Tú sabes cuánto dinero se ganaba así? O sea, el PIB o PBI incrementó fue a un montón. También acá nace la clase obrera y la burguesía industrial. Es decir, que en este siglo XIX, si no me equivoco, sí, van a ser un personaje muy importante, que hasta ahora se sigue hablando de él. No sé si en YouTube se puede hablar de él, la verdad. Que es, ¿cómo se llama? Karl Marx. Luego hablaremos a profundidad de él. Urbanización acelerada, es decir, el crecimiento urbano en las ciudades se crecía sin precedentes. También es que hay que admitir que en esta época no hay un control natal. No existían los preservativos y bueno, se reproducían como conejos. También la contaminación ambiental. Como vemos en la primera imagen, acá está. Todas las máquinas de vapor van a producir un CO2 increíble. O sea, a niveles nunca mejor dichos industriales. Dañando la capa de ozono. Claro, con esto, el imperialismo y la expansión colonial llegan a su auge también. ¿Por qué? Porque el imperialismo se basa en tener colonias y extraer materia prima de allí. ¿Y de dónde crees que sacan el carbón? Hablando de Inglaterra, uno de los mayores colonizadores hasta ahora, ya que sigue teniendo colonias, ese maldito. Bueno, el imperialismo y expansión colonial permitía esto, extraer materias primas desde sus colonias y así producir a mayor masa. Segunda revolución industrial. Características principales. Bueno, la segunda revolución industrial se caracterizó por tener un foco de desarrollo más amplio, ya que no solo se centraba en un imperio, sino que se centró en Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón. Bueno, eh, Alemania se proclamó líder en química, en cambio Estados Unidos en la producción en masa, es decir, que estos producían en grandes cantidades, por ejemplo, carros, yo qué sé, camisas, esas vainas. Luego está Francia, que se hizo poner cosas de lujo y bienes de consumo. Y Japón modernizó ¿cómo se llama? Sus viviendas, sus lugares, de una manera muy acelerada. Bueno, en esta parte tiene tres fases. La expansión del acero, la era eléctrica. Ojo, que hasta acá ha llegado, hasta nuestra época ha llegado la era eléctrica. Y la innovación química. Como se dan cuenta, 1914. En 1914 estalló algo, la Primera Guerra Mundial. Y esta innovación química, se va a ver afectada en la Primera Guerra Mundial. Luego hablaremos de eso. Bueno, energía y principales industrias. Electricidad. Bueno, acá ya existen generadores y motores. Estos motores están por gasolina, diésel y petróleo. En los motores de combustión. Luego está el acero. Bueno, esto no es una fuente de energía, sino que es una fuente de un material. El acero es la aleación de, primordialmente, eh, hierro y carbono, formando ¿cómo se llama? Un material más resistente. No obstante, luego se creará el acero galvanizado, que es con una capa de silicio o fosfato de silicio, no me acuerdo muy bien, pero sí, tenía una capa de silicio, creo que era, que permitía evitar la oxidación, con el fin de poder hacer construcciones más modernas. Y en la química se crean nuevos materiales. Industrias claves: la siderurgia, la producción masiva. Estados Unidos abusará de la siderurgia. La química en fertilizantes y fármacos. Aquí, nuestro querido país, Perú, será clave, ya que exportaremos a estos países, a estas naciones
gigantes, nuestro querido guano, las aves guaneras, todo eso, aunque eso se ve en la prosperidad falaz, en la época de prosperidad falaz, donde eh, Inglaterra se adueñó de nuestras islas guaneras con gran capacidad, extrayendo todo y luego dejándonosla. Es decir, se vio en su máximo esplendor el imperialismo. Sigamos. Estábamos ya acá en la mano de obra y organización. Acá estamos el Taylorismo, organización científica, el Fordismo, producción en cadena. Acá ya se crea algo importante que hasta ahora se pueden ver. Sindicatos y movimientos obreros. ¿Esto para qué? Bueno, ¿cómo funciona un sindicato ahora? Es lo mismo. Son organizaciones de trabajadores con el fin de pelear por sus derechos. Luego están las primeras leyes laborales. Acá ya no son 14 y 16 horas, ya lo bajaron, ahora son 8 horas, como es actualmente. Luego está la especialización y división del trabajo. Esto lo vemos en economía. En la especialización y división del trabajo se ve, si no me equivoco, es en el liberalismo de mi querido, el que escribió Capital, Adam Smith. Eh, Esto es con el fin de maximizar la producción. Luego hablaremos a más detalle en clases de economía sobre esto. Luego están los inventos destacados. En esta segunda revolución industrial se crearon un montón de inventos tecnológicos, lo que antes se creía imposible. El teléfono, la bombilla eléctrica, el automóvil, el aeroplano, en ciencia y medicina el periódico, la vacuna, bueno, la vacuna de la rabia, no me acuerdo si era la vacuna de la rabia, pero es por Pasteur. ¿Han escuchado el pasteurizado? Ay, el pasteurizado se encarga, bueno, es un método por el cual, ¿cómo era? Servía a 100 grados, creo que era. Bueno, a grandes cantidades de grados Celsius y luego se bajaba la temperatura a mínimas cantidades con el fin de... ¿Cómo era esto? Con el fin de pasteurizar, sí, pero el sinónimo no me acuerdo. Bueno, de limpiar esa zona. No tengo las palabras. Pero esto se creó en la segunda revolución industrial. Luego están los rayos X y el radio. Consecuencias de la segunda revolución industrial. La globalización económica temprana. Es decir, al ver que ya, pucha, imperios ya están economizando y monopolizando algunos artefactos, hay una economía global. Esto se ve en macroeconomía. Si no me equivoco, eso lo ve el- la escuela keynesiana. Luego está el imperialismo y el reparto colonial. Es decir, bueno, Inglaterra tiene un montón de colonias. ¿Cómo pueden hacer? Ya, dame colonias. Luego está el armadismo y carreras armamentísticas. Esto se va a ver más afectado en la paz armada, ya que al todos estar progresando gracias a colonias, ¿qué van a querer todos? Más colonias. Y como ya no hay más mundo que colonizar, ¿cuál es la única forma de tener colonias? Arrebatándoselos. Se crean nuevas clases medias urbanas, hay avances en medicina y esperanza de vida. Es decir, que antes de acá la esperanza de vida no pasaba de los 40 años, creo. Pero luego ha subido gracias a vacunas y todo eso. Y mayor desigualdad social, claro. Luego veremos eso con Marx. Eso es en filosofía. Bueno, acá está la unificación italiana. Unificación italiana. Contexto. Italia se divide en múltiples estados después del Congreso de Viena, cosa que ya hemos hablado. Dominio austriaco en el norte y centro. Los estados pontificios, como siempre, están bajo el control del Papa y se crea el reino de las dos Sicilias en el sur. Hay dos movimientos nacionalistas que son los, ¿cómo se llama? Los principales.
los Carbonarios y Joven Italia. Acá están sus protagonistas. Este es uno de los más importantes, Garibaldi, que es líder de los camisas rojas. El proceso de unificación, eso es lo importante. Bueno, hay varias batallas y todas estas van a hacer que ocurra una consecuencia. La creación del Reino de Italia en 1861. Esta tuvo desafíos económicos. El norte industrializado versus el sur agrario. Es decir, el sur se quedó antes viendo todo en un lado, se podría decir hasta feudal. En cambio, el norte ha avanzado y se ha industrializado. Y por esto hay problemas de integración cultural y lingüística, ya que al ser tomada, mmm, al ser tomada de otros países, hay cierta población que no habla italiano en esa parte. Por ejemplo, podemos hablar de la palabra transpadano. Bueno, esta palabra significa, eh, es un adjetivo que significa, bueno, se le atribuye a la persona que está al otro lado del río Po, ubicado en Italia. Esto es un claro ejemplo de problema de integración lingüística, ya que nadie habla español en Italia. O sea, tenemos esa palabra prácticamente es inútil. Pero ahí está, siendo un ejemplo de esto. Conflicto entre Estado e Iglesia. O sea, Italia ve que hay una cosita ahí llamada Vaticano, robándole territorio. Italia como potencia imperialista en busca de colonias. Bueno, como vimos antes, muchos imperios ahora están buscando colonias para hacer su propia revolución. Italia va a ser una de estas. Contexto inicial. Bueno, esta es la unificación alemana. Alemania ha estado dividida en 39 estados tras el Congreso de Viena. Luego se creó la Confederación Germánica dominada por Austria. Prusia, como potencia emergente, no se va a dejar, no se va a dejar allí. Va a querer dominar. Va a ser el Habermensch. Luego está Sovereign, quien unión aduanera liderada por Prusia. Nacionalismo alemán y deseo de unificación. Y así se creó la Alemania. Pero con, obviamente, más pasos. Siendo los protagonistas claves Otto von Bismarck, Guillermo I y Moltke. Bueno, el canciller de hierro de Prusia. Este es un militar, en síntesis. Este es el rey de Prusia. Este es un jefe de Estado Mayor prusiano. Acá explicamos cómo la estrategia de Bismarck y en cómo se basó sus tres guerras. Ahí lo dejo para que lo puedan leer. Ya. Proclamación del imperio. Bueno, acá también. Lo que nos importa es las consecuencias. Nacimiento del segundo Reich alemán. Ojo, el segundo. Aún no vamos a hablar del otro. Desplazamiento del equilibrio de poder europeo. Rivalidad con Francia. Recuerden esto, Alsacia y Lorena. Austria se queda con Alsacia, bueno, Austria-Hungría, con Alsacia y Lorena. Ojo con eso. Ese dato es importante para el siguiente, que es Primera Guerra Mundial. Y también esta se vuelve una potencia industrial y militar dominante. Y gracias a este se crea el sistema de alianzas que llevaría a la Primera Guerra Mundial. Ojo, este tema es predecesor a la Primera Guerra Mundial. Acá ya todos se están preparando para atacarse, ya que todos quieren colonias. Y como ya no hay, la única forma es atacándose. Ahora tenemos un mapa. Ya saben, si quieren este material, pídanmelo y yo con mucho gusto se los venderé. Y un pequeño acá. ¿Quién fue conocido como canciller de hierro? Vamos a hacer una ya. Bismarck. Ya. Un pequeño cuestionario y un par de memotecnias. Ya saben, si quieren este material, solo pídanmelo. Evaluaremos cuánto cuesta mi trabajo y con mucho gusto se los daré al llegar en un acuerdo. Muchas gracias por prestar atención. Adiós.